Para mí, Rocío Guijarro, soy gerente general de Se Dice Libertad. Es un placer que estén aquí acompañándonos hoy en esta cumpleaños de Ludwig von Mises. A los profesores Rubén Guía, que es abogado, miembro del Instituto von Mises Venezuela. Daniel Lajú, profesor, doctor en historia, profesor de la Católica y de la Central, además miembro del comité académico de SEDICE. La profesora Andrea Rondón, doctora en Derecho, coordinadora académica del Mises Venezuela, pero también de SEDICE Libertad, como directora del Comité de Derechos de Propiedad. Y José Valentín González, también amigo, profesor de la Universidad Católica, miembro del comité académico de SEDICE también, además que siempre tiene historias muy anecdóticas de Ludwig von Mises y una foto que seguro se las va a enseñar, que hemos tratado de conseguirla de cuando supuestamente el hijo de Mises estuvo en Venezuela. Así que bienvenidos, muchísimas gracias y le paso entonces el micrófono a Andrea Rondón. Gracias, Rocío. Bueno, buenas tardes, mil gracias por asistir a esta convocatoria. Nos estamos estrenando, aunque ya teníamos tiempo, pero reciente, aquí en esta librería. Y bueno, agradecidos de que lo pudiéramos hacer con el cumpleaños 138 de Mises. En realidad cumpleaños o se celebra su nacimiento mañana, pero lo queríamos hacer hoy sábado por temas de logística, en realidad. Esto lo estamos haciendo en el marco del programa Cultura en Libertad. Informalmente nosotros empezamos hace 3 años estas actividades en librerías, nuestros aliados naturales, pero ya lo estamos haciendo en otros espacios de Caracas que nos recuerdan que todavía existe cultura en Caracas, cultura en Venezuela, porque existen esos espacios, estos espacios existen. Y en la medida en que nosotros los visitemos, hagamos uso de estos espacios, aquí tú puedes leer tranquilamente como si fuera una biblioteca en realidad. En esa medida estamos apoyando también a estos lugares. La Escuela Austríaca de Economía denunciaba que los totalitarismos buscan reducirte como siervo, como esclavo. Yo pienso que frecuentar estos lugares, aún en la Venezuela y sobre todo en la Venezuela que estamos viviendo, nos recuerda que somos ciudadanos y estamos resistiendo a esa posibilidad o a esa intención de reducirnos como esclavos, como siervos, ¿no? Entonces, esa es la idea de este programa Cultura en Libertad. El liberalismo es una filosofía, pero casi todos lo reducen a un ámbito, a un aspecto económico, pero es mucho más que eso, es una propuesta, una filosofía política, ética, y está muy vinculada con la cultura. Por eso es que este programa también surge, no solamente para hablar en espacios que nos recuerden a nuestra condición de ciudadanos, sino también para recordar que la filosofía liberal es mucho más que lo económico. Esos dos aspectos fundamentales de este programa Cultura en Libertad. Este año lo empezamos a hacer ya más formalmente, ya es un programa formal, con actividades más frecuentes, mensuales. Sigan nuestras redes, sigan las redes, Se Dice Libertad. Sigan también las redes del Instituto Mises Venezuela, que es aliado académico de Se Dice Libertad, para que sepan las actividades que estamos haciendo y seguiremos haciendo. En noviembre empezamos, ya de una vez hago la propaganda, empezamos a celebrar la Semana de la Libertad con ocasión a la caída del muro de Berlín. Entonces, no se pierdan las actividades que vamos a hacer en distintos espacios. Ahora bien, ¿por qué una abogada como yo, o por qué un abogado, y casi todos los ponentes son abogados? Advierto, salvo el profesor Lahut, que es doctor en economía, es doctor en historia, pero es economista de pregrado, ¿verdad? ¿Por qué un abogado está hablando de Ludwig von Mises y en Venezuela? O sea, suena como algo tal vez lejano, ¿no? O suena como que, sí, definitivamente, ¿por qué abogados están hablando de este tema? Bueno, a mí, estas ideas me atraparon hace unos 5 o 6 años, o tal vez un poco más, cuando inicié el doctorado. Formalmente, cuando inicio el doctorado, lo hago con una fuerte influencia de la Escuela Austríaca de Economía, de la cual Mises es su representante más notorio en el siglo XX. Y como abogado, ya yo veía la importancia de tomar en cuenta figuras como esta. Pero al principio no era por algo teórico, y luego les voy a decir qué aportes yo considero que para el derecho yo puedo rescatar de intelectuales como este. Voy a dividir mis reflexiones en dos partes. Uno, la influencia de Mises o su vida en mi vida, y mi vida es mi carrera.
lo tengo que, es una confesión, es cierto. Y por el otro, cómo esos aportes los he llevado o pueden llevarse al derecho, que se ha escrito al respecto. Hay una reflexión de Mises que yo siempre voy una y otra vez sobre esa reflexión. Quería convertirme en un reformador y en cambio me he convertido solo en el historiador de la decadencia. Como economista, él quería cambiar el mundo, evidentemente. Cuando uno es joven quiere cambiar el mundo, pero le tocó vivir el régimen nazi y socialista además. Él no ingresa a la academia y José Valentín va a detallar en eso por principalmente defender las ideas del liberalismo, porque existía toda una corriente o toda una, digamos, toda una matriz en pos o a favor del socialismo, ¿no? Entonces tiene todo este ambiente, tiene la Segunda Guerra Mundial, él escribe esa reflexión en un momento de profunda depresión porque tiene que irse a Estados Unidos con 60 años y digamos tiene que empezar la vida de cero y ya a avanzada edad. Resulta que la mayor parte de sus obras, las más importantes, o digamos, su obra continúa en Estados Unidos, su vida no se acaba. Y esto yo lo tomo mucho como reflexión, como profesional, porque cuando yo estudio el pregrado de Derecho es 1999. Yo estudié con la Constitución de 1961 y con la Constitución de 1999, que no es constitución en términos modernos. No es una constitución porque no limita el poder del Estado y no reconoce efectivamente derechos y libertades. Yo cuando digo que empezamos esta dictadura, comienza con la Constitución de 1999. Entonces yo estoy estudiando la carrera con esta Constitución, que no considero Constitución, y yo amo esta carrera. Yo soy tercera generación de abogados en mi familia, y para mí fue algo doloroso, digamos, en este país iniciar el ejercicio del derecho. Pero mis primeros años, casualmente, de ejercicio, me permitieron todavía ejercer derecho corporativo, que eso es lo que a mí me gusta. Due diligence, operaciones de adquisición de empresas, fusiones, adquisiciones, etcétera, etcétera. Era muy interesante los primeros años. Eso coincide en mis primeros años de ejercicio, 2002, 2003. Todavía no podemos diagnosticar una política sistemática de desconocimiento de la propiedad privada. Desde el Observatorio de Propiedad nosotros hacemos este diagnóstico desde el año 2005, donde vemos una intención y un método de destrucción. En consecuencia, en mis primeros años de ejercicio, yo podía decir que yo vivía el derecho mercantil. Era una cosa interesante y aprendí mucho de eso. Ya después del 2005, no puedo decir que estoy ejerciendo derecho mercantil, porque ya esas adquisiciones y fusiones se transformaron en disolución y liquidación de empresas o asambleas accionistas en las cuales declaran suspensión de actividades. O el derecho mercantil en la mayor parte de las compañías fuertemente reguladas es derecho regulatorio, si lo quieren ver de algún modo, es una profunda intervención del Estado a través de sus distintas manifestaciones, superintendencia de bancos, superintendencia de la actividad aseguradora, o si no la SUNDE, si no eres una empresa regulada en uno de estos ámbitos especializados. Mi derecho mercantil se transformó en cualquier cosa menos en derecho. Yo puedo decir hoy, por ejemplo, en mi área, derecho administrativo, que creo que está mucho más destruido, evidentemente, pero en mi área yo puedo decir que somos carpinteros especializados, gestores especializados, pero no estamos ejerciendo realmente derecho. Nuestras consultas se dirigen a que las empresas subsistan, no que inviertan, subsisten las constantes regulaciones, y no regulaciones destinadas a que puedas ejercer mejor la actividad, porque el Estado no debería inmiscuirse en el mercado, es una de las propuestas desde la Escuela Austríaca de Economía, sino para subsistir y que no te cierren arbitrariamente. Entonces, digamos, el derecho que yo conocí de mis padres, aunque tampoco en esa época era la era dorada, porque si algo llegamos a esta situación actual es porque había un previo, ¿no? Había unas condiciones previas. Pero lo que yo entendía el derecho como un instrumento para limitar el poder del Estado, hoy se convierte en un instrumento para sostener un poder arbitrario e ilegítimo. Entonces, frente a esa realidad me consigo esta reflexión de Mises. Entonces, digamos, hoy mi ejercicio, el ejercicio de mi carrera se ha transformado completamente distinto. Mi tesis doctoral es la propiedad privada como una institución fundamental del Estado de Derecho. Pero yo esa tesis la defendí en el año 2015, pero hoy en día ese no es el tema. Hoy en día se ha transformado como
Ataque sistemático de la propiedad privada y que esto se constituye en un crimen de lesa humanidad. Hoy en día podemos decir abiertamente que estas políticas económicas aplicadas con intencionalidad, con dolo, especialmente con un método desde el año 2005, pues efectivamente pueden ser delitos de lesa humanidad. Y hoy mi tesis se ha transformado en eso, ¿no? De modo que mi visión del derecho, o como yo considero que estoy ejerciendo el derecho, no me quedé de brazos caídos, no es que dejé de ejercer el derecho. También es totalmente legítimo dejar de ejercer el derecho en estas condiciones. Pero lo que yo decidí es, bueno, déjame darle otro cariz, déjame darle otra visión. Y esto me lleva ya a lo segundo, ya qué visión yo le doy al derecho aparte de estas denuncias que les estoy comentando, y lo hago desde la Escuela Austríaca de Economía. Yo creo que esta corriente del liberalismo es la que más aportes puede tener hacia el derecho, carrera a la que me resisto a abandonar. Yo creo que no la abandonaré nunca, a pesar de que pareciera que hablo de economía o de filosofía y me confundan con un economista o una licenciada en filosofía. Pero es algo que siempre voy a seguir ejerciendo o pensando, ¿no? Ahorita en las aulas de clase yo planteo repensar el derecho desde la Escuela Austríaca de Economía. De hecho, hay autores, abogados, hoy en día, siguiendo la tradición de la Escuela Austríaca de Economía, siguiendo los aportes de Mises, sobre todo en la acción humana, que hablan sobre los fundamentos praxeológicos del derecho. Eso suena interesante porque me estás hablando de un método dentro de economía y lo estás llevando al derecho, porque es pensar en los fundamentos filosóficos. Yo siempre le digo a mis estudiantes, un abogado no es el que se sabe una ley o los artículos de una ley. Un abogado es el que entiende las instituciones jurídicas y eso es entender los fundamentos filosóficos, los fundamentos detrás de esas instituciones. Porque te cambian las leyes y ya no eres un abogado, entonces que puedes ejercer, ¿no? Eres un carpintero, eso yo siempre lo digo porque hay que tener responsabilidad al respecto. No, claro, porque no puedes defender ejercer las leyes actuales, son leyes liberticidas y estatistas, entonces tienes que saber qué es lo que estás ejerciendo. Pero bueno, visto así, la segunda parte de estas reflexiones es cómo yo considero esos aportes de la Escuela Austríaca de Economía dentro del derecho. Mises, en la acción humana, en uno de sus pasajes, empieza a darte una visión distinta de las ciencias sociales. Y él te dice, por ejemplo, todo individuo nace con fines y propósitos. Y que para alcanzar esos fines y propósitos escoge unos métodos, unas herramientas para lograr esos fines y propósitos. ¿Qué impulsa al individuo a tomar la decisión de hacer un proyecto de vida y llevarlo a cabo? De eso se encarga la psicología. ¿Esos fines y propósitos son buenos, son malos, adecuados? Él dice, se encargará la religión, la ética, la filosofía tal vez, o pensar si es, los porqués de esos fines y propósitos. ¿Cómo yo llego a alcanzar o cómo los métodos y mecanismos para yo lograr ese proyecto de vida, que es lo más eficaz? De eso se encarga la economía. Él era utilitarista y él decía, al pan pan y al vino vino. La economía se encarga, tiene unos fines determinados. Pero se dan cuenta que como ciencias sociales se interrelacionan en toda esta dinámica. Bueno, los austríacos del siglo siguiente, del siglo XXI, dan un paso adelante y dicen, el derecho también sirve en esta dinámica. El derecho servirá en esta dinámica cuando, en pos de alcanzar ese proyecto de vida, tú abusas en el ejercicio de tus derechos y libertades. El derecho está para actuar en caso de indemnización, en caso de reclamos, en caso de abusos de derechos y libertades, no para regular, no para fomentar políticas, no para intervenir en el mercado, sino tiene una actuación muy limitada. Y esto no es nuevo, esto es Bastiat en la ley, que te habla de un legislador mínimo, un legislador limitado. Los liberales siempre hablamos de propiedad privada, libertad económica, gobierno limitado. Eso en el derecho se traduce a un legislador limitado. Y si el legislador es limitado, la principal fuente del derecho es la autonomía de la voluntad de las partes. Y eso no es nuevo, eso es muy propio del derecho privado. Pero hay que entender que lo que estoy proponiendo no es solamente del derecho privado, sino es teoría general del derecho. Que ya, a pesar de que estemos en un régimen civil law, entendamos que la principal fuente es la autonomía de la voluntad de las partes. Y, por ejemplo, la ley reviste o la ley formaliza esa autonomía de la voluntad de las partes. Nuestro Código de Comercio actual, que lo han tocado de otras formas a través de resoluciones del SAREN lamentablemente, recoge mucha esta idea. Ven los artículos 200 y siguientes del Código de Comercio y establece que
Las reglas de las sociedades mercantiles las establecen los accionistas. Y cuando los accionistas no se pronuncian respecto de algún aspecto donde hay oscuridad y que hay que resolver, entrará el legislador. Pero se dan cuenta, fuente primigenia, autonomía de la voluntad de las partes y supletoriamente el legislador. Esto es una visión, los aportes de la praxeología o los aportes de la Escuela Austríaca del Derecho no solamente te cambian la aproximación al derecho, derecho limitado, legislador limitado, derecho solamente en caso de abusos de derechos y libertades, lo demás que lo arreglen los individuos de acuerdo a como mejor consideren y sin menoscabar los derechos y libertades del otro. Te cambia profundamente la jerarquía de las fuentes. Lo más importante es la autonomía de la voluntad de las partes y supletoriamente la ley. No estoy diciendo laissez-faire es libertad con responsabilidad, no estoy diciendo que no hay leyes, que no hay regulación, sino la mínima regulación posible. La principal es la autonomía de la voluntad de las partes. Un tercer punto, y no me quiero extender mucho tampoco, porque tampoco quiero que esto sea una clase de derecho, cambiando la aproximación del derecho, cambiando la jerarquía de las fuentes, también me tiene que cambiar el rol del legislador. El legislador tiene que pasar a un segundo plano. Y aquí también tiene que cambiar el rol del juez, tiene que pasar a ser un poco más protagonista de lo que ha sido hoy en día en nuestro civil law, cuidando de no caer en un activismo judicial. No caemos en un activismo judicial si estamos en un Estado de Derecho donde existen pesos y contrapesos, que lamentablemente en Venezuela los han eliminado por completo. Pero la Escuela Austríaca de Economía te dice que en un Estado de Derecho el principal peso y contrapeso es la propiedad privada. Eso es importante de rescatar cuando en regímenes totalitarios han socavado el resto de las instituciones. Entonces, con esta visión, desde los aportes de la Escuela Austríaca de Economía al derecho, el legislador pasa a un segundo plano y tiene mayor importancia el juez. Pero no hay un juez sin ningún tipo de límites. La teoría de la argumentación te da baremos para controlar la motivación del juez. La legitimidad del juez no está dada por el cargo, sino por la motivación de la sentencia, donde entonces nos enseña a pensar o a pasar el filtro a las decisiones judiciales. Ya terminando, esto puede sonar muy bonito en la teoría, esto puede sonar una revolución de la forma de pensar el derecho, pero si no tengo ciudadanos, si no tengo educación cívica, de nada sirve rescatar la autonomía de la voluntad de las partes y supletoriamente la ley. Estoy hablando de personas libres y responsables, pero la libertad no implica libertinaje, la libertad implica responsabilidad, la libertad implica que, lo que me decía Mises, en la mentalidad anticapitalista, todos tenemos virtudes, pero también tenemos vicios. Tenemos odio, tenemos resentimiento de los seres humanos y regímenes de este corte exacerba el odio y el resentimiento. Por eso caemos una y otra vez en regímenes de este corte. Con educación ciudadana de tu hogar, tú mismo, etc., tú puedes reprimir, por así decirlo, esos impulsos naturales en todo ser humano y puedes reprimir el abusar, el querer abusar de los derechos y libertades del otro. Si no contamos con eso, con educación ciudadana, que yo pienso que llegamos a la situación en la que estamos actualmente, porque nuestra democracia lamentablemente en época de democracia no se formaron ciudadanos, todo lo que les estoy diciendo no va a funcionar. Cuando a mí me cuestionan en clase de pregrado y del doctorado, que doy clase en el doctorado en la Católica, pero eso suena utópico, eso suena como un poco de anarquismo, yo digo, entonces no estás creyendo en las posibilidades, en las inmensas posibilidades del ser humano. El liberal a lo que más apuesta es a la reafirmación del individuo. Es un principio de buena fe. Pero no somos naif pensando que el ser humano es perfecto. No lo es. Léanse la mentalidad capitalista de Mises y advertirán todos los vicios en los que el ser humano puede caer. Pero yo prefiero apostar al individuo que apostar al Estado, que es individuos con poder. Gracias.